Shalom, famille Vazonnet des Amériques. C'est une grâce de suivre le culte en famille afin d'être richement bénis dans la présence du Seigneur. Voici quelques dispositions pour suivre le culte en ligne. Étape 1, sors du lit, habille-toi et suis ta routine habituelle du dimanche. Cela te mettra dans les bonnes dispositions pour adorer. Étape 2, rassemble ta famille. Ne fais pas plusieurs choses à la fois car le culte est une activité familiale. Étape 3, projette le culte sur le plus grand écran et chante fièrement. Tu auras davantage l'impression d'y être. Étape 4, implique-toi dans le message. Dis Amen, acclame, crie et à la fin, prie. Fais de ta maison un sanctuaire. Ce dont tu n'as pas besoin. Manger pendant le culte, se lever pour uriner, aller boire de l'eau, se câliner et se caresser. Tout ce qui va te distraire. Ce dont tu as besoin, une Bible, un cahier de notes et des stylos ou encore une tablette. Prépare les éléments de la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain et le jus de raisin. Et enfin, apprête les offrandes et les dîmes. Bon culte et que Dieu te bénisse abondamment. Peuple, habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. 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 Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers internautes qui vous connectez avec nous peut-être pour la première fois aujourd'hui. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte du dimanche. Si vous êtes là ce matin avec nous pour suivre le culte, je vous félicite car assurément vous avez pris la bonne décision.
La Bible nous parle dans Luc, verset 10, de l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie, qui passaient du temps avec Jésus. Pendant que Marthe était occupée à des tâches domestiques, la Bible nous dit que sa sœur Marie était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Et le Seigneur a dit à ses sœurs, il a dit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors ce matin, nous sommes ici car nous voulons choisir la bonne part. Malgré nos tâches domestiques, malgré nos obligations sociales, malgré les différentes responsabilités que nous avons, nous décidons de prendre ce temps ce matin, de prendre cette heure, ces 2 heures pour s'asseoir au pied du Seigneur et pour écouter sa parole. Alors je vais vous exhorter à faire comme Marie ce matin, à mettre de côté votre téléphone, mettre de côté vos conversations, mettre de côté peut-être le livre ou le journal que vous étiez en train de lire et passer du temps au pied du Seigneur. Vous choisissez la bonne part. Elle ne vous sera point ôtée. Ce n'est que 1 heure, 2 heures dans notre vie. Mais nous savons que ce 1 heure, ce 2 heures va produire en nous un poids au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Car notre Dieu est fidèle. Alors nous allons lui consacrer ce temps, ce 1 heure, ce 2 heures que nous allons passer dans sa présence. Nous allons lui dire: Seigneur, nous nous consacrons entièrement à toi pendant ces 2 heures-là. Nous délaissons toutes nos autres obligations pour écouter ta parole, pour être à tes pieds. Nous allons élever la voix. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever et adresser ces paroles au Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta fidélité, car nous savons Seigneur que tu dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu de nous. C'est pourquoi nous croyons que tu es au milieu de nous ce matin. La Bible nous dit également qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons ce temps, ces quelques heures que nous allons passer dans ta présence. Nous croyons qu'elles valent mieux que tout ce que nous pouvons, que toutes les autres activités que nous pouvons avoir en ce dimanche matin. Nous choisissons d'écouter ta parole. Nous croyons que nous avons choisi la bonne part et que dans ta fidélité, tu vas nous parler. Dans ta fidélité, tu vas nous restaurer. Dans ta fidélité, tu vas nous guérir. Dans ta fidélité, tu vas te révéler à nous ce matin. Merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans nos vies à travers ce culte. Nous te donnons toute l'honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons commencer ce temps en élevant des louanges à notre Seigneur, en l'adorant pour tout ce qu'il a fait, dans l'attente, dans l'assurance de ce qu'il va faire pour nous pendant ce culte. Amen. Alors, nous allons célébrer le Seigneur. Nous ne voulons pas juste une partie de ta présence, mais tout ce que nous voulons, c'est ta présence. Alléluia. Merci Jésus, nous avons besoin de ta présence. Ta présence, nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, tout ce que nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta
Que ton règne vienne remplir nos vies, Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Commence à élever la voix. Alléluia. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous avons juste besoin de ta présence, Seigneur. Envahis ce lieu de toi. Envahis ce lieu de toi, Jésus. Alléluia. Commence à invoquer la présence de ton Dieu. Commence à invoquer la présence du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas une partie de la présence de Jésus, mais tout ce que nous voulons, c'est la présence de notre Dieu. Commence à l'évoquer. Alléluia. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Merci Jésus. Je veux juste élever ton Saint-Nom, que toute la gloire te revienne. Est-ce que tu peux acclamer la présence de ton Dieu de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Acclamer la présence de Jéhovah. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te chanter un chant d'amour. Nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons. Alléluia. Il est celui-là qui nous a aimés le premier. Et en reconnaissance, nous voulons chanter ce chant. Seigneur, merci pour la vie que tu as donnée. Tu t'es donné pour moi, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Seigneur. Pour toi, Jésus. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Non, 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 non. Oh, mon Jésus, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, pour toi, Jésus. Merci pour tout, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon Sauveur. Je suis heureuse car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Seigneur, je veux juste rester près de toi chaque jour de ma vie. Je veux demeurer dans ta présence. Alléluia. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre
gloire de Jésus. Merci Seigneur, nous voulons juste rester dans tes bras d'amour pour tout ton amour. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, alléluia, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur. Merci Seigneur, alléluia, que ton nom soit élevé, que l'honneur te revienne, quel amour tu as exprimé, que toute la gloire te revienne, alléluia. Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'attends une réponse de ta part. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quel sujet tu as mis au devant de la face du Seigneur. Mais dis avec moi, Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'attends que tu dises un mot à ma situation. J'attends que tu dises un mot à ma difficulté. J'attends que tu dises un mot à ce problème qui demeure. Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur, à toi, oh, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je m'attends à toi, oh, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Saint-Esprit de Dieu.
Seigneur, sache qu'il va te répondre. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, c'est toi qui as guéri le paralytique. Oh Dieu, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, je sais qu'il existe un Dieu qui n'abandonne jamais. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas. Ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas. Ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore de tous les quatre vents. Éternel, réponds-nous. Dis le nom, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Tu te souviendras de nous. Éternel, réponds-nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Éternel et pitié, que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Merci Jésus. Gloria a Jesús. Quiero bendecir al Señor por el culto de este domingo. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad de encontrarnos una vez más en su presencia. Poco importa el lugar en el que estemos. Estamos en la presencia de Dios y pasamos un tiempo maravilloso en la adoración, en la contemplación. Tomamos un tiempo también para nuestro Dios, para contemplar su belleza y adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a pasar al alimento espiritual y quiero invitarte a compartir este culto. Quiero que lo compartas. Utiliza tu teclado y comienza a compartirlo. El domingo pasado te expliqué que cuando compartas, no compartas únicamente el vínculo. Di algo, declara algo. Lo que vas a escribir va a ser una declaración. Puedes escribir, por ejemplo, escucha este culto porque vas a recibir la vida. Y entonces cuando la persona lee esto, su espíritu se predispone y la vida de Dios toma el control de este culto justamente para comunicarle la vida. Entonces escribe algo importante antes de compartir el culto. Escribe, por ejemplo, querido hermano, tu vida va a cambiar. Este es un vínculo que te va a permitir descubrir y poseer tu destino. Te voy a dar algunos segundos para que compartas y durante este tiempo vas a empezar a tomar
tu Biblia impresa para hacer la declaración. Para aquellos que no lo saben, es cierto que no siempre lo explico, pero hemos empezado a hacer declaraciones sobre la palabra de Dios. Esto lo empezamos a hacer cuando el responsable principal de la iglesia, Vasos de Honra y de Mensajes de Vida, predicó y dijo que era importante que cada uno de nosotros pudiera venir a la iglesia con una Biblia impresa. Lo entendimos rápidamente y entonces, para no olvidar nuestra Biblia impresa, decidimos hacer declaraciones sobre nuestra Biblia. Al mismo tiempo, es una declaración profética y una declaración de fe. Todo lo que declaramos es lo que se manifiesta en nuestra vida. Si tienes tu Biblia impresa, te voy a pedir que la levantes y juntos vamos a declarar. Sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente incorruptible que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente, así como es Él, así también soy yo en este mundo, de manera que en mi vida únicamente la palabra de Dios sea encontrada como verdadera. Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos las gracias a Dios por este tema que nos permite tratar desde hace un tiempo y que es el tema de las leyes del cielo. Este tema lo tomamos de Job 38, versículo 33, donde Job hace una pregunta que al mismo tiempo es una respuesta. Job dice: ¿supiste tú las ordenanzas del cielo? Y enseguida continúa con otra pregunta que es también una respuesta. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entendimos a partir de Job 38, versículo 33, que existen ordenanzas de los cielos y que estas leyes son leyes que también rigen a la tierra y que ejercen un poder sobre ella. La tierra en la que te encuentras está bajo el poder de las leyes del cielo. La prueba de esto es que si el cielo se cierra y no manda lluvia, la tierra se vuelve árida y todas las cosechas mueren. Lo que Job 38, versículo 33 quiere decir es que el cielo tiene una incidencia remarcable en la tierra. Y afortunadamente esto es así. Efesios dice que somos bendecidos en todo tiempo, de todo tipo de bendiciones que vienen de los lugares celestes. La bendición se comporta como una lluvia que rocía tu vida, para que todas las áreas de tu vida florezcan. Pero en el cielo existen leyes que Dios estableció para que su justicia pueda cumplirse. Así lo dice Deuteronomio 4. Que las leyes que Dios estableció son leyes justas, lo que significa que todas las leyes que Dios creó y que son para los hombres es para que quede claro que Dios es un Dios de justicia y no hace excepción de personas. Que no ve el origen de una persona, que no ve la estatura de una persona, su apariencia, o a lo que uno puede poseer o no poseer. La justicia de Dios se establece a través de las leyes que Dios ha establecido. Es importante comprender una cosa respecto a las leyes y esto lo vamos a encontrar en Números 15, versículo 15. Un mismo estatuto tendréis
vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Este versículo resume muy bien lo que te explico ahora. Dios dice que habrá solo una ley en medio de nosotros y que esta ley no hace excepción de personas. Esta ley es la misma para todos. Voy a ir un poco más lejos en mi explicación. Las leyes que Dios establece no se aplican solamente a los hombres, también se aplican a los espíritus, a los ángeles. El domingo pasado vimos la ley de la lengua que no se aplica solamente para los hombres. Esto lo vemos también en el libro de los Hechos respecto a los ángeles que están bajo la ley de Dios. Por eso, queridos amigos, cuando echamos fuera demonios, cuando nos levantamos en contra de estos espíritus, nos levantamos contra ellos porque están fuera de la ley. Es por eso que Dios nos dio la autoridad de establecer las leyes sobre la tierra para establecer su justicia y su reino. Ahora bien, la justicia de Dios no creó al hombre para que esté sometido a espíritus. Dios creó al hombre según su imagen para que sea libre. Y esto nos dice la Biblia, que nos dio Dios un espíritu de libertad. La Biblia nos dice que Dios mandó su palabra no para torturarnos, no para aplastarnos, no para culpabilizarnos, no para destruirnos. La Biblia dice que Dios envió su palabra para sanarte. Cuando la palabra sale de Dios, no lo hace para envilecer a los hombres. No viene a culpabilizarlos, no viene a robar la paz de los hombres, no viene a rebajarlos, no. La palabra de Dios, cuando sale de Dios, viene a levantar, a motivar, a guiarte hacia el camino correcto. Viene a sanar, a restaurar. Esa es la palabra de Dios. Si escuchan una palabra que viene a destruir tu entusiasmo, que viene a destruir tu devoción, tu valor, no es una palabra de Dios. Puede parecerse a una palabra de Dios, pero no lo es. No es la voz de Dios. Él envía su palabra y su palabra sana. Les decía que incluso los ángeles están bajo las leyes de Dios. Es por eso que cuando uno va contra los demonios, es porque ellos están contra su ley. Dios nos ha establecido sobre esta tierra para que podamos reinar sobre ella. Pero ¿con qué se reina? Con la justicia que viene de Él. Tú y yo podemos gobernar, pero para eso se necesita la justicia de Dios. Ahora Dios dice que su justicia se manifiesta a través de las leyes que Él establece. Los hombres estamos bajo la ley, pero también los ángeles y los espíritus. Esto lo vemos en Hechos 7, versículo 53, donde nos dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto podemos tomarlo según dos aspectos. El primero es que la ley que hemos recibido viene de los ángeles, y el segundo aspecto es que también estas leyes fueron impuestas a ellos. Y es este segundo aspecto el que voy a explicar. Lo que la palabra de Dios dice aquí es que los ángeles también están sometidos a las leyes de Dios y no pueden ir contra estas leyes. La Biblia dice que la ley, por disposición de ángeles,
incluso los ángeles están bajo la ley. Los ángeles obedecen a la ley de Dios, y voy a tomar un ejemplo del mensaje del domingo pasado sobre la ley de la lengua. Y los que no siguieron este mensaje les invito a que lo sigan. Y respecto a esta ley, los ángeles, hablando de la ley de la lengua, también se someten a esta ley de Dios. El domingo pasado vimos que la ley de la lengua, lo vimos en Judas 1:9, las leyes que Dios ha establecido. Es por eso que es muy importante tomar estas leyes en serio. Cada vez que te apropias de una ley, aplícala. Camina con ella, porque las leyes del cielo te permiten reinar en esta tierra. La Biblia dice que el arcángel Miguel, cuando dice arcángel, es como si uno dijera arzobispo, pero de una mayor categoría. Un arcángel es alguien que es superior a los ángeles, que está por encima de ellos. Bueno, el arcángel Miguel es enviado por Dios para hacerse cargo de misiones muy poderosas. Este arcángel aparece en Judas 1:9 para recuperar el cuerpo de Moisés. Cuando fue a recuperar el cuerpo de Moisés, la Biblia dice que cuando el arcángel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, la Biblia dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicios de maldición contra él. Cuando dice que el arcángel no se atrevió, no es porque el arcángel Miguel tuviera miedo de Satanás. Miguel es más poderoso que él, y si Dios lo envió para tomar el cuerpo de Moisés, es porque Miguel es más poderoso que el enemigo. El enemigo no puede hacer nada contra el arcángel. Y el arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición. Cuidó lo que saldría de su boca, porque la Biblia dice que Miguel vino a contender, lo que implica que hubo un intercambio. Incluso los ángeles deben someterse a las leyes de la lengua. Con mucho más razón, tú que llevas a Cristo en ti, que eres la luz del mundo, tú que eres la sal de la tierra, con mucho más razón, tú serás juzgado o condenado por lo que sale de tu boca. Y Miguel lo sabe. Por eso los ángeles cuidan lo que dicen, porque las leyes del cielo son leyes que rigen a los ángeles, como lo dice Hechos 7:53. Los ángeles se someten a estas leyes, y la ley que vamos a ver hoy es extraordinaria, es importante. Y lo comenté que en este año, después de los 2 primeros domingos en los que recibimos la bendición de parte del pastor Sanogó, las leyes que vamos a ver ahora y hasta que se termine el mes de enero son leyes que permiten entrar en estas bendiciones que Dios reservó para nosotros. Voy a tomar algunos puntos del domingo pasado porque una de mis hijas llamó mi atención sobre algo que no había explicado completamente. Había dado una pequeña explicación, pero no lo había explicado completamente. Jesús dice que si se inquietan, no lo comenten. Y voy a precisar muy bien lo que quise decir. Cuando hablaba de no comentar sus inquietudes, significa no declarar sus inquietudes, no quejarse. Dios no está en contra
del hecho de que tengas un confidente, un hermano o una hermana a quien le comentes tus inquietudes. Pero cuidado, la palabra de Dios es formal y dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque la Biblia lo dice, es porque Dios cuida de nosotros. Es por eso que yo hago lo siguiente. Yo hablo de mis inquietudes con ciertas personas, pero aprendí a descargarme en Dios, porque la inquietud es una carga pesada. Las inquietudes nos debilitan y hacen que a uno les falte las fuerzas. No las cargues y cada vez que te quejas, entregas esta carga a la persona. Deja de quejarte, no comentes tus inquietudes, no te quejes. Si tienes inquietudes, descárgate con Jesús y cada vez que hables, declara lo que Dios te prometió respecto a tu vida. Es muy importante que funciones así. Es un punto que quería agregar respecto a la ley de la lengua. Y hoy, por la gracia de Dios, vamos a ver otra ley que es muy importante, porque desde que empezó el COVID-19, que aquí en la iglesia le llamamos VID-0, afectó a la humanidad. Hay un fenómeno que empezó a producirse en las iglesias y que se expandió en las costumbres y en los hábitos de los hijos de Dios. Y la ley que vamos a ver hoy va a abrirnos los ojos, si no es que están abiertos, y para aquellos que tienen los ojos ya abiertos, va a permitirles tener una mejor comprensión de lo que Dios dice. La ley que vamos a ver es la ley del lugar. Desde donde te encuentras, repite después de mí la ley del lugar. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice respecto a la ley del lugar. Vayamos a Deuteronomio 12, versículos 5 al 8 y que vamos a leer atentamente. Sino que el lugar que Jehová nuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. La Biblia dice que iremos a buscarlo en su habitación. Quiero decirte que Dios está en todas partes. El universo está en Dios. Nada está por encima de Él. Poco importa dónde vayas, Dios está ahí. Dios está en todas partes. La Biblia dice que Dios escoge Él mismo los lugares donde pone su nombre. Cuando tomó a su pueblo Israel para llevarlo fuera de Egipto, no se trata de un Dios al que uno pueda poner en una caja. No se le puede encerrar en un edificio. Él es el Dios omnipresente, porque Él es el dueño del universo. Dios dijo a su pueblo que le construyeran un tabernáculo, es decir, un lugar, una habitación desde donde Él estaría cerca de nosotros constantemente. Y dijo, y yo seré Emmanuel para ustedes. Y la Biblia nos dice que cuando el pueblo atravesó el desierto, lo atravesó con un tabernáculo. Y Dios les dijo que por el momento tomen el tabernáculo. Deuteronomio 12 nos dice que cuando el pueblo llegase al lugar que Dios determinó para ellos, entonces Dios escogería el lugar donde colocaría su nombre.
Dios está en todas partes, pero existen lugares específicos donde Dios coloca su nombre. Esta es la ley del lugar. Continuemos con nuestra lectura. Dios dice en el versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Continuemos la lectura en el versículo 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y continuamos en el versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Aquí es Dios quien habla a cada uno de nosotros. Dios habla a su pueblo, al pueblo que ha escogido, y les dice: soy Dios, y los saqué de la esclavitud del pecado, y los he conducido hacia la promesa que es Jesús, quien es la victoria sobre los enemigos que te rodean y que se levantan contra nosotros. Pero dice, cuando lleguen al lugar que Dios determinó para nosotros, hay un lugar que Él va a escoger y que nosotros no lo escogemos según nuestro estado de ánimo, según nuestra desiderata, según nuestras pulsiones, nuestras emociones o nuestros sentimientos. Es un lugar que Dios mismo escoge y sobre el cual Él pondrá su nombre, y en este lugar vamos a llevar todos nuestros sacrificios. Vamos a desplazarnos a este lugar para depositar lo que hemos reservado para Dios. Esta es la ley del lugar. Dios escoge siempre un lugar, y hoy, con esta pandemia, las iglesias están cerradas, pero no hay que olvidar que siempre hay que orar para que las iglesias abran, porque Dios escoge siempre lugares donde colocar su nombre. Actualmente la pandemia nos hace alejarnos de la ley que Dios estableció, y esta ley también existe en el cielo, porque recordemos que cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, Moisés no inventó el tabernáculo, no se levantó una mañana y se le ocurrió que tenía que hacer un tabernáculo, no. Dios le mostró el modelo del tabernáculo que también existe en el cielo. Cuando tú y yo estemos con Dios en el cielo, Él nos prometió una casa. Entonces cada uno tendrá la suya, pero además de tener su propia casa, va a existir un lugar donde podemos adorar a Dios, donde Dios se asienta, donde coloca su nombre en el cielo, aún a sabiendas de que el cielo irradia la presencia de Dios, es decir, que en el cielo existe también la ley del lugar. Pero hoy, con el apogeo del Internet, las redes sociales y todas esas son artimañas del enemigo para menospreciar el lugar del culto, el lugar donde Dios coloca su nombre. Es una ley del cielo y nos dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí, ahora, cada uno lo que bien le parece. Uno puede levantarse una mañana y entregarle tus ofrendas a un itinerante porque esto te parece bien. Puedes decidir no asistir al lugar donde Dios ha colocado su nombre porque según tú, eso te parece bien.
Porque te dices a ti mismo, bueno, yo soy el templo de Dios. Sí, todos somos el templo de Dios, todos somos el templo del Espíritu Santo. Incluso me dirás, pastor, la presencia de Dios no está en el edificio, no está en el recinto de los muros. Y bueno, estoy de acuerdo, pero la Biblia es formal. Siempre hay un lugar donde Dios coloca su nombre. Actualmente en las iglesias son menospreciadas porque la gente no está consciente de que hay un lugar donde Dios pone su nombre, y se van a dar cuenta en el ejemplo que les doy a continuación. En las explicaciones van a entender la importancia del lugar. El Dios que sirves es un Dios de lugar. Hay lugares donde Dios pone su nombre y donde tienes que llevar tus ofrendas. Es cierto que estamos encerrados y que bueno, mandas tus ofrendas en línea. E incluso cuando las recibimos en línea, nosotros oramos por ellas y las dedicamos porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero son situaciones que son momentáneas. Y no tenemos que conformarnos con esta situación. Debemos levantarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que las iglesias abran, para que esta pandemia desaparezca y para que las iglesias, que son los lugares de culto donde Dios puso su nombre, sea un lugar donde podamos encontrarnos para ofrecer nuestro sacrificio de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de diezmo, de ofrendas, de todo lo que debemos llevar, todo lo que hemos reunido para llevarlos a un solo lugar. Y en el día de la persecución nos encontremos todos en un solo lugar, que sea en una cueva, que sea en un lugar oculto. Todos vamos a encontrarnos para reunirnos, porque Dios es un Dios de asamblea y dice siempre en Deuteronomio 12, versículo 10 al 14, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y continúa, al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevarás todas las cosas que yo os mando. Entonces, los diezmos, las ofrendas, representan el oro de Dios, y existe un lugar donde Dios va a residir, donde va a poner su nombre. Y eso, el lugar, poco importa donde estés, Dios te mostrará un lugar donde vas a adorarlos. Ahora, por la pandemia, tú lo adoras y lo celebras en tu casa. Haces tus cultos familiares, no hay problema. Bendito sea Dios, todos hacemos eso. Dios, a pesar de eso, ha establecido un lugar para que resida su nombre, donde nos tenemos que encontrar para aportar lo que Él ordena y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Esa es la ley del lugar. ¿Y qué es lo que hay que entender respecto a esta ley? Eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. La primera cosa que tienes que entender es que encuentres un lugar sin poner atención a la distancia. Poco importa la distancia, tienes que encontrar un lugar. Si Dios ha escogido un lugar que Él quiere y que ha escogido para que tú lo encuentres, para que lleves su sacrificio a este lugar, poco importa la distancia, hazlo. Así lo dice en Deuteronomio 21.
Si estuvieras lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiese dado como yo te he mandado, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Y vemos lo que dice en el versículo 21, es que podemos asistir a un lugar lejano que Jehová escogió y después comer la comida espiritual en nuestras casas. La muestra es que puedes escuchar el mensaje desde tu casa y vas a ser bendecido. Puedes hacerlo en tu casa, no hay problema, pero ahora te voy a hablar a un segundo nivel y este segundo nivel te va a permitir entender que el lugar es muy importante. Vamos a continuar en el versículo 26. Pero las cosas que hubieses consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiese escogido, sin tomar en cuenta la distancia. El símbolo de la consagración consiste en que te desplaces del lugar donde vives. Aunque esté a cientos de kilómetros, tienes que dejar el lugar en el que estás e ir al lugar que Dios escogió para colocar su nombre, es decir, a tu iglesia, que es el símbolo de la consagración. Cuando alguien se consagra a Dios, no se queda en su casa, aunque la persona esté desmotivada. Es Dios quien escoge el lugar y tenemos que desplazarnos. Puede ser que el lugar no te guste, pero no tienes opción. Ese lugar no puede convenirte, pero no te toca elegirlo a ti. Puedes comentar muchas cosas sobre el lugar, pero no te toca elegir a ti. Puedes decir que el lugar está lejos, pero Dios dice que no es tu elección, Él es quien escoge. Si lo amas, si caminas con Él, no vas a resistir, no te vas a quejar y vas a ir al lugar que Él escogió para ti y vas a honrarlo y sobre todo te vas a consagrar en ese lugar. Hay que desplazarse sin importar la distancia. Eso es un símbolo de consagración. Poco importa la distancia, porque es un lugar que Dios escogió para enseñar su palabra y para que sea leída. Deuteronomio 31, versículo 11-13 dice: Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces, ese lugar donde la palabra de Dios se va a abrir no es el lugar donde se van a comentar las filosofías humanas, no. Es un lugar donde se habla de la palabra de Dios. Si vas a un lugar donde te encuentran muchas cosas, pero donde no se lee la palabra de Dios, entonces hay un problema en ese lugar. El lugar que Dios escogió se debe leer la palabra. No solamente leer libros, sino la palabra. Pero continuemos. Deuteronomio 31, versículo 12 dice: Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios. Ese es el lugar donde la palabra de Dios se abre, donde se enseña, donde se escucha la palabra de Dios y su temor. Poco importa que la persona sea una mujer, sea un hombre, sea un niño, un extranjero.
En el lugar que Dios ha establecido no hay lugar para la discriminación. Todo el mundo es aceptado, que sea negro, blanco, mulato, mestizo. Todo el mundo es aceptado. Pequeño, grande, mujer, hombre. No hay discriminación. El lugar que Dios escogió no tiene espacio para la discriminación. No existen problemas de etnias, de culturas. No es porque vengas de cierta cultura y te encuentres en medio de otra y que eso actúe para que no te sientas bien. Si Dios te envía aquí y encuentras otras culturas, es porque Dios te ha enviado a ese lugar para que te sientas bien, porque es la voluntad de Dios para ti. No veas la diferencia cultural, no veas el bolsillo que es diferente al tuyo, no te concentres en las costumbres de las personas, no veas eso. Un lugar que Dios ha establecido no tiene cabida para la acepción de personas, no es un lugar para un cierto tipo de comunidad. Es un lugar donde todas las personas se encuentran sin importar su sexo, su edad, su origen y donde la palabra de Dios es enseñada. Y ahí donde la palabra de Dios es enseñada, todo el mundo debe temer a Dios. Y continúa diciendo, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es el lugar donde te enseñan a observar la palabra de Dios, a practicar su palabra, y les aseguro que la palabra de Dios es clara. Aunque escuchen hombres de Dios en internet, poco importa el lugar. Escucha la palabra de Dios. Pero hay un lugar donde debes llevar tu consagración, donde debes llevar tu sacrificio, donde tienes que llevar tu adoración, donde debes fraternizar con tus hermanos. Un lugar donde te deben identificar. Esa es la ley del lugar. Poco importa lo que escuchen. Hay un lugar en el que te debes identificar. Pero hoy en la pandemia se vino a acentuar el hecho de que muchas personas han abandonado el lugar y no están más vinculados a este lugar donde Dios puso su nombre para ti. Esta es una gran trampa del enemigo que busca dividir la iglesia de Dios y la destruye porque escuchen, en este lugar Dios estableció un pastor para que te acompañe, para que te cuide y para que vele por tu alma. Todo lo que vas a seguir en internet está muy bien, te va a alimentar, pero internet no va a velar por ti. Hay un lugar que Dios escogió para ti. Sigamos leyendo el versículo 13. Y dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Amados hermanos, nuestros hijos deben frecuentar este lugar para temer y escuchar la palabra de Dios. Es por eso que en nuestra iglesia, a pesar de que estén cerradas, hay momentos en línea, vía Zoom, donde nuestros hijos son enseñados y nutridos con la palabra de Dios. El lugar, por ejemplo, es el Centro ESET, Vasos de Honra Montreal, lugar donde Dios decidió colocar su nombre. Si Dios te dijo que ese es el lugar que Él tiene para ti, no mires a tu alrededor. Ven y consagra lo que tienes. Tu tiempo, consagra tu talento, tus tesoros. Ese es el lugar donde Dios valida tu consagración. Si no puedes quedarte en tu casa y escuchar, puedes quedarte en tu casa y escuchar todas las predicaciones del mundo, leer todos los libros, escuchar todas las predicaciones.
Todas esas acciones no muestran necesariamente tu consagración. Solamente cuando te desplazas con tus dos pies, cuando vas al lugar donde Dios puso su nombre, es en ese momento cuando Dios dice que entras en el momento de la consagración. Gloria a Jesús. Voy a retomar el pasaje de Deuteronomio 31. Donde Dios habla que nuestros hijos deben aprender a temer a Dios, y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais. Lo que quiere decir que en este momento tenemos que traer a nuestros hijos a las iglesias, que es el lugar que Dios escogió para colocar su nombre. Todos los pasajes que leí anteriormente me dirás, bueno, pastor, son mensajes de la antigua alianza, pero ahora voy a tomar un pasaje de la nueva alianza. Me refiero a Timoteo, en donde, bueno, ya Jesús murió, dio su vida por nosotros y se fue al cielo. Cuando Jesús vino a sus discípulos, existe un lugar donde vas a recibir al Espíritu Santo y que no está en todas partes, y les dijo, vayan a Jerusalén. Voy a leer 1 Timoteo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios tiene una habitación que es tu cuerpo. Dios vive en ti. El Espíritu Santo vive en ti. Dios está en todas partes, amigos míos. Dios está en todas partes. No hay un lugar en el que no se encuentre Él, pero hay un lugar que Él escogió para residir, para colocar su nombre. Y uno debe tomar muy en serio este lugar que Dios escogió para colocar su nombre. Este lugar es como una columna y baluarte de la verdad. Aquí Dios habla de la iglesia, y este lugar, la iglesia, tiene que ser un lugar de crecimiento, de elevación, de prosperidad. Escucha muy bien lo que te digo, es un lugar de crecimiento, y el Señor me permitió descubrir a través del Salmo 92, versículo 12 al 14, que dice, así el justo florecerá como la palmera, y uno sabe que la palmera tiene un crecimiento espectacular, porque la palmera puede vivir en el desierto, que es un lugar hostil para ella, y sin embargo la palmera crece, porque sus raíces entran en las profundidades de la tierra, donde recupera nutrientes que le permiten crecer. La Biblia con frecuencia compara al justo con la palmera, y esto es una manera de decir que nosotros, los justos, tú y yo, que somos justos porque fuimos justificados a través de Jesús, y que a veces nos encontramos en un ambiente hostil en el mundo. Es hostil porque hay un desierto a tu alrededor, pero tú tendrás crecimiento. Uno crecerá primero porque la luz del Señor brilla sobre ti, porque tienes su palabra en tu corazón. Pero veamos lo que dice el Salmo 92. Me gusta mucho este salmo que dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, donde hay crecimiento, porque estamos plantados en Jehová. Es por eso que creces, porque has sido plantado ahí. Queridos amigos, la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios nos dice que estás en la casa de Jehová, y estás plantado significa que echas raíces, lo que significa que has sido establecido.
y que el lugar donde Dios ha puesto su nombre, donde Dios reside, donde Dios hace recibir su nombre, esa es la iglesia, y uno no puede ser un turista en la iglesia. No eres alguien que está de paso, sino que has sido plantado en la iglesia, lo que quiere decir que estás vinculado a ella. Es por eso que la Biblia dice que hay que estar vinculados a la asamblea y dice que uno no la debe abandonar. Porque el diablo sabe lo que se encuentra ahí, y lo que ahí se encuentra es crecimiento. Poco importa el entorno a tu alrededor. Aquel que está vinculado a su iglesia tendrá un crecimiento en su vida. Y amigos míos, eso lo he observado en los últimos años. No había prestado mucha atención a eso, pero Dios me dijo que pusiera atención a aquellos hermanos que son fieles, aquellos que están en la iglesia, y me he dado cuenta que a pesar de las dificultades, ellos evolucionan y crecen. Y he observado miembros de la iglesia, los que están vinculados, que asisten a la iglesia no como si estuvieran de vacaciones. No vienen a la iglesia una vez al año, sino que están plantados en la casa del Eterno. Y me di cuenta que ellos prosperan en los atrios de nuestro Dios. Me di cuenta que estas personas tienen un brillo en su vida. Me di cuenta que ciertas cosas que afectaban a algunos, a ellos no los afectaban. Yo mismo, cuando Dios me permitió que pudiese estar plantado en la iglesia, observé cosas que ocurrieron en mi vida. Es una ley de Dios, una ley que viene del cielo. Incluso cuando Jesús se encontraba en la tierra, sin importar los lugares en donde iba a predicar, buscaba siempre una sinagoga para celebrar la comunión, para fraternizar, para ser enseñado y para leer la palabra de Dios. Y hay un lugar, amigos, que Dios escogió. Continuemos en el versículo 14. Me gusta mucho la palabra de Dios, sobre todo el Salmo 92, versículo 14. Y dice, aún en la vejez fructificarán. Y dice, aún cuando envejezcas, fructificarás en tu servicio, fructificarás en el ministerio en el cual te puso, fructificarás porque estás plantado en la iglesia de Dios. No estás de paso, y oro específicamente en tu vida para que Dios te plante. Ahí donde Dios escogió que ese lugar para ti, esa elección no viene de ti, viene de Dios. Plántate. Acepta que Dios te plante. ¿Y qué significa ser plantado? Antes de que eches raíces, tienes que aceptar morir a ti mismo. Es decir, que tu entorno no siempre va a ser como tú quieres. Tu entorno no siempre te va a satisfacer. Con frecuencia habrá oposiciones, con frecuencia vivirás situaciones que te desgastarán, pero a pesar de eso, Dios dice que es necesario que seas plantado para que puedas crecer en todos los aspectos de tu vida. Afuera, hay ocasiones en que no te gustará lo que vas a ver, pero deja que el Señor te plante y te haga crecer. Te aseguro que tú que me escuchas, si a causa de la mirada de los otros, si a causa de las actitudes de la gente que se encuentran en la iglesia donde Dios te plantó, ya sea en nuestra iglesia o en cualquier otra, si escuchas este mensaje, Dios te condujo a ti, y quiero animarte a que no pierdas de vista esta ley que es capital para la bendición, porque el lugar donde Dios te colocó y donde Dios colocó su nombre es un lugar que Él escogió
para ti y para liberar una bendición en tu vida. Para que el nombre de Dios también esté en tu vida. Entonces, no dejes que el diablo te distraiga cuando te muestre todos los defectos del lugar que Dios escogió para ti. Recuerda que no eres tú quien escogió, sino fue Dios en su soberanía quien lo hizo. Todas las cosas hay que confiar en Él. El Dios escogió este lugar. Entonces, camina con Él. Deja de hacerte tantas preguntas y camina con Él. Y dice, aún en la vejez fructificarán. Poco importa el ambiente, tú reverdece. El lugar que Dios escogió es un lugar de fuerza y de alegría. Repite conmigo, fuerza y alegría. Vayamos a Primera de Crónicas 16, versículo 27. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Cuando estás plantado en la casa de Dios, tú eres una persona que está llena de fuerza y de alegría frente a las situaciones de este mundo. Tienes la fuerza de llevar a cabo el plan de Dios y eso te llena de alegría. Me di cuenta que los que están plantados en la casa de Dios son personas que tienen alegría. La palabra de Dios así lo dice. El lugar que Dios escogió es también un lugar de servicio. Con las capacidades que Dios te dio, con el talento que tienes, con lo que Dios puso en tus manos, debes estar a su servicio. Y así nos lo dice la Biblia en Primera de Crónicas 16, versículo 13. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Aquí hablan de Jacob, que ahora lleva el nombre de Israel. Y la Biblia dice que cuando Jacob fue elegido para llevar el nombre de Israel, había que estar al servicio de Dios. Tú puedes ser elegido de Dios, pero para llevar el nombre de Israel tienes que estar al servicio de Dios. Cuando eres elegido, llevas el nombre, pero es seguro que vas a tener batallas. Puedes llevar el nombre de Jacob, pero vas a tener batallas. Vas a ser bendecido, pero no vas a salir de la casa de Labán. Te va a tomar 7 años para casarte, 14 años para casarte. Y te van a cambiar tu salario y una otra vez porque te has quedado a nivel de Jacob. Pero cuando pasas al nivel de Israel es cuando la bendición del Eterno se manifiesta en tu vida. Entonces te encuentras en la dimensión de servicio. Te vuelves un servidor en la casa, en el lugar en donde Dios colocó su nombre. No eres un simple escucha, eres un servidor. En ese momento en que puedes ser plantado en la casa, te vuelves un servidor, y es por eso que el rey David en el Salmo 84, versículo 10 dice: porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amigos, David es un rey que habla, y es importante que tengamos abiertos nuestros oídos espirituales y escuchemos lo que él dice. Él dice que prefiere estar un día en el dintel de las puertas de la casa de Jehová y que es mucho mejor que habitar en las moradas de maldad. Lo que dice la Biblia es que es preferible ser un portero y estar en las puertas de la iglesia y darle la bienvenida a la gente que estar simplemente sentado en un lugar y perder mi tiempo. Él es el rey David, el que habla de esta manera y dice: yo prefiero
limpiar las sillas, estar en las puertas de la iglesia, pero al menos sé que estoy al servicio de mi Dios. Y eso es lo que dice David, un rey. Esto me conmueve porque a pesar de las oportunidades que Dios le da, a pesar de las riquezas que Dios le dio, a pesar del éxito, a pesar de las victorias, él no le dijo al servicio de Dios que se iba a imponer y quería estar u ocupar alguna posición. Él, como rey, aunque le dijeron y lo pusieron en la puerta, para él eso era una alegría inmensa, porque él sabía que el lugar en donde se encontraba estaba el nombre de Dios. Aunque estos hermanos y hermanas no te entiendan, aunque hermanos y hermanas te juzguen mal, aunque tus hermanos y hermanas te hagan a un lado, aunque tus hermanos y hermanas te calumnien, te critiquen, ese es el lugar que Dios te dio, que Dios escogió para ti, y no hay otro lugar. Entonces, hay que honrar a Dios y servirle a Él sin importar la posición que te den en ese lugar. Recuerda que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, porque uno se encuentra en la casa de Dios y es ahí cuando uno florece. El lugar que Dios escogió es también un lugar de testimonio, y es también muy importante que lo escuches esto que voy a decir. No vas a un lugar solo para llevar tus ofrendas o solamente para asistir. No es un lugar donde únicamente vas a servir. Es un lugar en el que vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por ti. Así lo dice el Salmo 40, versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. Y lo que David nos dice aquí es que él está agradecido y reconoce y da testimonio de la bondad de Dios y de su fidelidad, y no asiste solamente a la iglesia para alimentarse y retirarse y servir. Es importante hablar y dar testimonio de su bondad, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tengo que dar testimonio y no me callo. En esta asamblea voy a compartir mi testimonio, y por la gracia de Dios es lo que nosotros hacemos cada tarde, los domingos. Son momentos de gran bendición para nosotros. Recibo muchos testimonios de personas que dicen haber sido bendecidas, y damos gracias a Dios y gloria a Dios por esto. Y eso es también la iglesia, que nos sirve no solamente para reunirnos, sino también para compartir los testimonios, porque no existe un testimonio pequeño, no existen testimonios minúsculos, no existen testimonios que no digas wow. Todos los testimonios son wow. Aun si perdiste tu llave y la encontraste, es un testimonio wow, porque esa es la acción de Dios, porque incluso cada día que te levantas y te respiras, eso da testimonio del favor de Dios, y eso es lo que dice el Salmo 40, anunciando justicia en grande congregación, y no me he quedado callado, tu justicia. Y he explicado tu bondad y expreso tu bondad. Lo que me gusta del versículo 40, que es lo que sigue, es que hay una promesa que está vinculada al hecho de dar testimonio. En el versículo 11, Jehová dice, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. Cuando tú das testimonio frente a tus hermanos y a tus hermanas, Dios tiene compasión de ti.
La fidelidad de Dios te acompaña todo el tiempo y ves su bondad en tu vida cotidiana. Ese es el misterio, el secreto del testimonio. Cuando no te quedas callado en la casa de Dios, en el lugar que Dios ha escogido para ti, no llegas solamente para escuchar, sino que también te desplazas para dar testimonio y contarlo a tus hermanos y a tus hermanas sobre la bondad de Dios. Entonces, la bondad de Dios te acompaña siempre. El lugar que Dios escogió es un lugar de refugio y de justicia. Vayamos al Salmo 82, versículo 6, que dice: Vosotros sois dioses, y así se nos llama, pero con una D minúscula. Vayamos al inicio del Salmo 82, donde dice: Dios está en la reunión de los dioses, es decir, de su iglesia, y continúa en medio de los dioses. Dios juzga. Entonces, Dios juzga en medio de nosotros, lo que significa que la iglesia es un lugar de justicia y también un lugar de refugio. Y cada vez que venimos a la iglesia es para que la justicia de Dios se cumpla y favorezca a los que son desfavorecidos, y que su palabra, a través de su palabra, podamos defender al débil y al huérfano. La Biblia dice que Dios escogió el lugar que Dios escogió. También se debe ayudar a los débiles, aquellos que han sido debilitados por el sistema en el que vivimos, aquellos que han perdido a sus seres queridos y que no logran tener el sustento suficiente para ellos. Entonces la justicia debe establecerse a través de la iglesia, y si nosotros asistimos a la iglesia es para buscar la justicia de Dios. La Biblia continúa y dice: haced justicia al afligido y al menesteroso. Dice: liberar al afligido y al necesitado, liberarlo de mano de los impíos. La iglesia debe ponerse de pie para defender las causas de aquellos que padecen y que no las pueden expresar. El lugar en donde el nombre de Dios ha sido establecido debe levantarse para sostener y ayudar a aquellos que no pueden ser ayudados, ayudar a aquellos que no tienen los suficientes recursos. Es por eso que la iglesia debe estar siempre lista para ayudar, porque es un lugar de justicia y de refugio. Voy a hablar ahora de manera solemne para que podamos orar, para que dentro de nuestra iglesia se encuentre el temor de Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos que los impíos que se encuentran en la asamblea de los justos no deben sentirse bien, y entonces o cambian de vida o abandonan la asamblea. Ahora bien, Dios no quiere que perdamos a ninguno de los que asisten a la iglesia. Incluso aquellos que asisten a la iglesia y que no vienen con buenas intenciones. Por ejemplo, hay hermanos que vienen a ver a las mujeres que se encuentran en la iglesia porque eso es lo que les interesa. Pero la palabra puede restaurarlos, la presencia de Dios puede convertirlos. Y tú que escuchas este mensaje, que la palabra de Dios venga a circuncidar tu corazón, que la palabra de Dios se revele a ti, que la palabra de Dios revele a Jesús. Las iglesias en donde Dios ha sentado su nombre son lugares que el enemigo ambiciona. Vamos a Isaías 14, versículo 13. La Biblia dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Eso es lo que decía el enemigo. El enemigo quiso sentarse en la asamblea
Y aquí la asamblea es la iglesia. Quiso sentarse sobre la iglesia y desde el cielo fue precipitado, pero el enemigo no desistió. Y así nos los dice segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Es por eso que nuestras iglesias deben ser un lugar de santificación, de integridad, y en donde debemos caminar en la integridad de Dios. Los valores de Dios deben ser mencionados en nuestra iglesia. Cristo debe ser el centro de nuestra iglesia. El temor de Dios debe estar presente en nuestras iglesias. La santificación debe ser predicada, la verdad debe ser predicada, la vida de Dios debe de brotar de nuestras iglesias, como lo dice segunda de Tesalonicenses 3 al 4. El enemigo no abandonó su proyecto y entendió que la asamblea que existe en el cielo también existe en la tierra, que es la iglesia del Dios viviente. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía vendrá. Incluso dentro de nuestras iglesias habrá gente que no creerá en Dios y que se alejará de Él. Es por eso que la Biblia dice que la iglesia debe ser la columna de la verdad. Pero ¿cómo puede ser la iglesia la columna de la verdad si aquellos que la transportan no están plantados? Porque solamente cuando estamos plantados es cuando podemos volvernos terebintos de justicia. Tenemos pues que estar plantados en la justicia, en la iglesia, de manera que cuando las personas lleguen a ella encuentren columnas que sostengan la verdad de Dios en su iglesia. Y el enemigo, como dice la Biblia, no se detiene en su proyecto. Así lo dice segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, porque el enemigo quiere sentarse en la iglesia, si la iglesia no fuera importante, entonces ¿por qué quiere sentarse sobre ella? Es importante porque el nombre de Dios mora ahí y entonces el enemigo quiere sentarse para ser adorado, pero en nuestras iglesias es el nombre de Jesús el que es adorado. Es el nombre de Jesús el que está encima de todo nombre, porque en nuestra iglesia Jesucristo resucitado y la cruz es lo que se predica. Nuestra iglesia miramos la cruz. En nuestra iglesia estamos convencidos de que Jesucristo dio su vida por nosotros y estamos convencidos que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Y sabemos que Jesucristo reina en el cielo como en la tierra. Nada escapa a su reino. Él es el inicio y el fin de todo. Es muy importante, pues, que la honra del lugar en donde reside se encuentre el nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 18 nos indica cómo se vence al enemigo y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y hay una diferencia aquí entre el verbo destruir y matar. Cuando se destruye todavía quedan los restos, mientras que matar significa eliminar. Incluso antes de que Cristo regrese, nos dio la capacidad de eliminar al impío de nuestras iglesias, aquel que quiere tomar el lugar de Dios. ¿Y cuál es el secreto que Dios nos da? Él nos dice que con el espíritu de la boca de Jesús es la palabra. Cuando la palabra es predicada en su totalidad, cuando se predica la boca de Jesús, en ese entonces
la autoridad de Jesús se restablece. El enemigo desea la iglesia, pero que no dejaremos que la tenga porque nosotros hemos conocido la verdad. Aleluya. Y voy a terminar con esto. El lugar donde Dios hace residir su nombre, donde coloca su nombre, ahí vive el Dios viviente. Y esto ha sido publicado desde las profecías que se liberaron en tiempos de Zacarías. Es un lugar, la iglesia, que debe atraer a la humanidad. Pero ¿cómo puede una iglesia atraer la humanidad si nosotros mismos abandonamos la iglesia? La ley del lugar. Poco importa el avance tecnológico, poco importa la situación del mundo y lo que ocurra a tu alrededor. No olvides nunca que Dios ha escogido un lugar en donde Él hace residir su nombre y que se llama la iglesia del Dios viviente y que uno no puede ver solamente a la iglesia como un simple edificio. Es un lugar que Dios escogió para residir y no debemos huir de ese lugar, sino que debemos acercarnos y servir y crecer, aportar, consagrarnos en este lugar. Es importante estar plantados ahí y de esa manera podemos atraer a la humanidad. Y es Zacarías quien nos da la profecía. Vayamos a Zacarías 8, versículo 23. Y dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, es decir, a un cristiano, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y el Dios que está con nosotros es Emmanuel, el que habita con nosotros. Y esta profecía se está cumpliendo ahora, pero para que pueda cumplirse plenamente, necesitamos tomar tu manto para que tú nos conduzcas a tu iglesia. Porque si no frecuentas ninguna iglesia, ¿a dónde nos vas a conducir? Para que la profecía se cumpla, tú que me escuchas, tienes que tener un lugar que Dios ha escogido y donde te vas a consagrar y donde le vas a servir. Poco importa el lugar donde te pongan y donde irás a fraternizar y donde darás testimonio, a fin de que el lugar que Dios escogió sea un lugar de justicia, para ayudar al necesitado, para sostener a los pobres, a la viuda y al huérfano, para ayudar a los que necesitan y ser la voz de los que no tienen voz, e ir a lugares a donde los hombres no quieren ir para hablar de Dios, y sostener a la gente a través de acciones sociales. Pero para eso el lugar tiene que haber sido escogido por Dios. Bendigo a Dios por su palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos hace tanto bien y ahora vamos a disponernos para tomar el alimento de nuestro Dios. Vamos a tomar juntos la Santa Cena y ahí donde te encuentras, toma la copa y el cuerpo de Jesús y vamos a tomar juntos la comunión. Sostengo la sangre de Jesús y su cuerpo. Presento este cuerpo y la sangre que tú diste por mí. Ese cuerpo que escogió un lugar específico para venir sobre la tierra y a partir de ese lugar tocaste a la humanidad. Esa sangre que se derramó en un solo lugar, en el Gólgota, y justificó a toda la humanidad. Pudiste haber escogido diferentes lugares para derramar tu sangre, pero escogiste el Gólgota. Gracias, Señor, porque nos permites comprender la ley del lugar, y a partir del lugar que tú escogiste para nosotros y en donde nos plantaste, así podemos tocar a la humanidad.
Gracias por tu cuerpo y gracias por tu sangre. En el nombre de Jesús, tomemos juntos el cuerpo de Jesús. Bebamos juntos la sangre de Jesús. Demos gracias a Dios por la Santa Cena, a ti la gloria y el honor. Bendito seas, Dios nuestro. Gracias por los mensajes siguientes. Ahora cedo la palabra a la dirección para que nos conduzca en las ofrendas y también para recibir a las nuevas personas. Nos vemos en un momento más para la bendición de la semana y la oración final. Que Dios te bendiga y nos vemos en un momento más. Alléluia, nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Alors si vous avez été touché, si vous avez été convaincu comme moi, vous allez écrire sur la plateforme où vous êtes. Vous allez écrire « Je reste, je demeure dans le lieu que Dieu a choisi pour moi. Je ne le quitterai pas, quelles que soient les pressions, je demeure. » Nous remercions le Seigneur pour ce message. Nous remercions le Seigneur de nous avoir enseigné sur sa loi. Nous remercions le Seigneur pour son serviteur qui s'est disposé à chercher la face de Dieu, à entendre sa voix pour nous communiquer ce qui était dans le cœur de notre Père. Nous allons maintenant passer au temps des offrandes. Comme le pasteur José nous l'a enseigné, il y a un lieu que le Seigneur a choisi pour qu'on puisse lui apporter nos dîmes, nos offrandes et nos sacrifices. Et même si nous ne pouvons pas nous retrouver physiquement, nous pouvons envoyer en un lieu électronique, qui est l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran, qui est interac137@gmail.com. interac137@gmail.com. Alors vous pouvez envoyer toutes vos dîmes et toutes vos offrandes en utilisant le mot de passe dîmes au singulier ou offrande au singulier aussi, selon la nature de votre envoi. Donc utilisez le mot de passe dîmes ou offrande. Nous allons maintenant prier pour toutes les offrandes qui sont arrivées dans la maison du Seigneur. Ô notre Dieu, nous te bénissons pour chaque personne qui s'est disposée, qui a mis à part, Seigneur, pour te donner. Seigneur, c'est un commandement que tu nous demandes, Seigneur, d'apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Et Seigneur, pour ceux qui ont honoré, qui veulent t'honorer, Seigneur, en obéissant à ta parole, Seigneur, nous prions que tu bénisses les offrandes et les dîmes qu'ils emmènent. Nous prions, Seigneur, que tu te souviennes d'eux, ô Dieu Tout-Puissant, à cause de la fidélité, à cause de l'obéissance qu'ils ont manifestée à ta parole, qu'ils ne manquent de rien, que les écluses des cieux soient ouvertes sur leur vie pour les arroser, Seigneur, afin que leur vie, Seigneur, puisse prospérer, puisse fleurir, puisse à tous égards, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu emmener aujourd'hui. Car, Seigneur, beaucoup désirent œuvrer, faire de grandes choses dans ta maison, Seigneur, mais sont limités. Nous prions que sur eux aussi, Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux. Seigneur, que le ciel d'airain, Seigneur, qui empêchait ta pluie, Seigneur, de couler sur leur vie, qui empêchait la prospérité, Seigneur, de les atteindre, puisse être ouvert, Seigneur, au nom de Jésus. Que cette semaine, Père éternel, quelque chose soit déclenché dans leur vie. Cette semaine, Seigneur, ils puissent recevoir, Seigneur, une bénédiction, une faveur. Ils puissent voir, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es au contrôle, que tu as ouvert le ciel au-dessus d'eux et qu'ils reçoivent la pluie de ta faveur, la pluie de ta bénédiction financière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est maintenant le temps des annonces. Alors, pour les annonces de la maison, nous avons, comme tous les dimanches, notre culte du dimanche qui est diffusé sur nos différentes plateformes YouTube ou Facebook tous les dimanches de 10h à 12h30. Le culte est traduit en anglais, en espagnol et en créole. Alors rendez-vous tous les dimanches sur nos différentes plateformes pour pouvoir suivre ce culte. De plus, le dimanche dès 16h, nous avons nos rencontres Bloom, qui sont les rencontres de jeunesse. Ce sont des rencontres qui se déroulent également en ligne sur nos plateformes et nous vous invitons, si vous êtes un jeune, à vous connecter tous les dimanches à partir de 16h. Toujours le dimanche à 18h, juste après la réunion Bloom, nous avons un temps fraternel. C'est un temps d'échange et de partage que nous avons avec le pasteur José, où nous pouvons partager nos expériences, poser nos questions, apporter nos témoignages, passer des moments de joie et de communion fraternelle. Et cela se déroule sur Zoom tous les dimanches de 18h à 20h. Alors si tu es membre de l'Église, nous t'exhortons à te connecter et à participer à ces moments qui nous font tant de bien.
Enfin, le mercredi, nous avons notre mercredi des guérisons. Tous les mercredis à partir de 20h sur nos plateformes YouTube et Facebook. Ce sont des moments puissants de miracles et de délivrance. Alors, dès mercredi, ne rate pas ton moment. Connecte-toi, invite des personnes. Si tu as besoin de guérison, tu connais quelqu'un qui a besoin de guérison, qui vit des choses, connecte-toi, ne rate pas ta délivrance. C'est le mercredi des guérisons à partir de 20h. Et enfin, nous avons un message des Léamans qui va être diffusé. Shalom, Léamans vase d'honneur des Amériques. Cette année 2021, nous avons reçu la double faveur divine. Pour ce faire, nous changerons de formule. Des temps de prière téléphonique, nous passerons à de merveilleux moments de partage de la parole et de prière d'intercession sur le thème « Les femmes de la Bible ». Tous les mardis à compter du 2 février, rejoins vite ton groupe de Léamans pour 1 heure de partage et de prière sur Zoom. Ensemble, nous allons parcourir les Écritures et découvrir au travers de ces fables les sentiments et le caractère de Christ qui doit se former en nous. Sois doublement béni et à très bientôt. Nous allons maintenant passer la parole au pasteur José pour la bénédiction finale. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur pour ce Gloria culte a formidable Jesús. que Dieu nous a Bendecimos a Dios por este culto formidable, maravilloso que Dios nos permitió pasar en su presencia. Aleluya. Y vamos a dar gracias a Dios por este culto. Y después de haber dado gracias a Dios, vamos a orar y declarar bendiciones para esta semana. Y después de cada una de estas bendiciones, vas a decir simplemente amén. de faire dans ta présence. Nous t'avons rendu un Señor, te queremos dar gracias por este culto maravilloso que nos permites hacer en tu presencia. Te rendimos culto que queremos que sea agradable a ti y sabemos que así lo fue. Gracias por tu palabra y todos los aspectos de este culto, la dirección, la adoración, los anuncios, la Santa Cena, todos los aspectos de este culto. Gracias. Ahora vamos a despedirnos y quisiera bendecir cada casa, que la gracia y el favor estén en cada casa. Y también voy a bendecir tu semana. Quisiera que te pusieras de pie y en el nombre de Jesús declaro que esta semana es una semana bendecida en el nombre de Jesús. Declaro que esta semana Dios te conduce en verdes pastizales. En el nombre de Jesús, declaro que ninguna enfermedad entrará en tu casa ni en ninguno de tus miembros. Declaro que la familia está inmunizada en el nombre de Jesús. Declaro que Dios abre tus ojos sobre las oportunidades que se te presentan en esta semana y tendrás un discernimiento excepcional. También disciernes a los espíritus que van a venir, porque aún vendrán a ti y serás confrontada con gente falsa, pero tú escaparás esta semana. Tú serás bendecido en el nombre de Jesús. Les deseo un excelente día, que la gracia de Dios esté sobre ustedes y sobre sus vidas. Aleluya. Y por la gracia de Dios, nos vemos hoy a las 6 de la tarde para nuestros momentos fraternales. Aleluya. Es un tiempo que está abierto para todos. Invita a tus amigos para que se unan a estos momentos fraternales y nos vemos más tarde. Une personne est appelée, il est indispensable qu'elle soit aussi reconnue à un moment donné. Qu'on dise, cet homme, cette femme est un serviteur, est une servante de Dieu. Première cérémonie de reconnaissance pastorale de 2021. Le samedi 30 janvier, de 10h à 12h, à l'église Vase d'Honneur Centre Kodesh à Cocody, aux 2 plateaux 7e tranche.
Première cérémonie de reconnaissance pastorale de 2021. Vous y êtes tous invités.